los hongos, la ayahuasca, las otras sustancias psicodélicas, la medicina que nace de la madre tierra. Es hora de usarla y legalizarla. Hoy hablo de ello con Alejandra Lagunes. Bienvenidos a Largo Aliento. Alejandra Lagunes, bienvenida a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Sabina, por la invitación. Alejandra, has contado que a los 25 años sufriste de una profunda depresión. ¿Con qué síntomas? ¿Qué tan profunda era? Muy profunda. Yo, termino la carrera y me voy a Europa de mochilazo a viajar. Y estando allá, estuve 6 meses, y estando allá entré como en una crisis existencial. Y esta crisis existencial me llevó a una depresión muy, muy profunda. De hecho, mi hermano me alcanza ya como para el verano y cuando me ve me dice, tú no puedes estar aquí, te tienes que regresar a México. ¿Qué te preguntaste? Pues me pregunté como... Aparte del sentido de la vida. Estas preguntas que a cierta edad nos llegan, ¿no? Y no creo que... En ciertos momentos de la vida creo que nos llegan, porque después lo volví a tener un poco esta gran pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi propósito? Yo tenía como esta duda de qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, ¿no? Entonces empecé en una crisis muy fuerte. Te fuiste deprimiendo. Y me fui deprimiendo. Fuiste, supongo, bajando de peso. Y fui bajando de peso, bajando de peso, dejando de comer, con una tristeza y como que con estos síntomas de depresión y de ansiedad. No querer vivir. De no querer vivir. Entonces, cuando llega mi hermano y me ve y me dice, te tienes que regresar a México. Porque ¿En qué país estabas? O sea, yo me fui a Italia. Y estuve en Italia. Es buen lugar para tener una depresión. Estuve en Italia, en Florencia. Ahí estuve trabajando para juntar dinero para seguir el viaje. Iba con amigas. Ajá. Y estando allá entro en esta depresión, en esta crisis existencial, y pues lejos de casa, ¿no? Lejos de mi soporte familiar en el que yo había, o sea, hasta cierto momento, pues yo me sentía como muy contenida a los 25 años. Entonces, cuando mi hermano me dice, no, te tienes que regresar, me regresan, imagínate ya lo flaca que estaba y lo mal que estaba, o sea, fue un shock para mis papás verme. Cuando yo tenía 25 años, estamos hablando de hace casi 30 años. Voy a cumplir 54. No querías comer, No quería comer. Yo quería morir. ¿Querías morir? Yo quería morir. Estabas en la cama. Entonces estaba en la cama una depresión y dejé de profunda. comer. Una depresión muy profunda que se mezcla. ¿Qué te dan para salir de la depresión? Entonces, en ese entonces, todavía no se hablaba de, o sea, era como, ¿qué tiene? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo puede estar una mujer que está empezando casi su vida, cómo puede estar deprimida, ¿no? No, nadie lo entendía. De cómo, si tienes todo, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? Levántate, sal de la cama. Te mandan a terapia, supongo. Me mandaron a terapia. ¿Con un psiquiatra? Iba regresando también una muy amiga mía, hija de una familia a quien amo, iba regresando también de Europa con una depresión muy fuerte. Entonces habla mi mamá con la mamá y le dice, a ver, mándamela a Guadalajara, porque acá hay un psiquiatra buenísimo que sacó a esta niña adelante. Entonces mi mamá desesperada, mis papás desesperados me mandan a Guadalajara. Yo ya para ese entonces, yo pesaba ya menos de 35 kilos. Wow. O sea, llegué a pesar 34 kilos. En este peso ya llegó un momento que mi corazón ya no aguantó. Tuve una muerte, físicamente me tuvieron que revivir. Y te mandan a Guadalajara. Me mandan a Guadalajara. ¿Y este psiquiatra quién es? O sea, fue más bien un equipo de médicos que entre, todos. O sea, yo ya estaba conectada a sueros, me daban por ahí la comida, me empezaron a dar antidepresivos, ansiolíticos. Vivo esta experiencia de muerte y
y es relevante porque después vamos a regresar a esto que vivo, Sí, ¿no? sí. Y yo ahí, lo que viví, regreso y digo, no, sí quiero vivir, ¿no? Entonces empiezo a comer y empiezo a sentirme mejor y salgo, pero pues ahí entro a una serie de terapias ya con psicólogos. Terapia, fui a todo tipo de terapeutas, vi y... Fármacos. Fármacos. Yo estaba en Ansiolíticos, antidepresivos y ansiolíticos. Y esto pasó de mis 25 a mis 30 años. ¿No? O sea, que 5 años. Que estuve con fármacos, que estuve con Y de antidepresivos, pronto te ansiolíticos. topas con otra solución. Y topo con otra solución. ¿Qué es? Que es un psicodélico, una planta muy, muy potente que se llama ayahuasca. ¿Te vas a Brasil a tomarla? No, en México. Un primo me dice, oye, voy a hacer una ceremonia con algo que se llama ayahuasca, ¿te interesa? Y yo, a ver, ¿qué es, no? Yo siempre muy curiosa. Y en ese entonces, pues no había información. No. Nada de información. Pero me compro 2 libros, uno que se llama Pical y otro que se llama Tikal, que los escribe Alexandre y Jan Shulgin, que son 2 de los grandes experimentadores e investigadores de los psicodélicos. Ajá. Y en este libro leo sobre la ayahuasca, ¿no? Sobre qué iba a pasar en mi cuerpo. Y me emociono muchísimo, ¿no? Porque yo, después de 5 años, yo iba a terapia y yo decía, de verdad, lo hacía mucho porque mis papás estuvieran tranquilos. La ayahuasca son 2 hierbas distintas que Es se una mezclan. raíz. Es una raíz. Es una raíz con lianas. O sea, con ciertas lianas, una raíz, que son mezclas, y se produce la ayahuasca. Y se hace un té. Y se hace como un té. Se hace un té. Y esta ceremonia, cuéntanos, para empezar, para imaginárnoslas bien, ¿esto sucedió dentro de la Ciudad de México? Dentro de la Ciudad de México, en una casa. En una casa privada. En una casa privada éramos un grupo como de 20 personas. De más o menos la misma edad, supongo, 30añeros. Por ahí. ¿Y un chamán? Un chamán. ¿Un chamán mexicano? De Perú. Un chamán de Perú. Que bien, lo traen desde Perú. Lo traen del Amazonas. Esta liana con estas raíces es una mezcla que hacen en el Amazonas, pueblos originarios de hace, ellos dicen milenios, o sea, hace cientos de años, que estas medicinas son parte de una cosmovisión, de una forma de ver la vida de estos pueblos originarios. ¿Y este Entonces, chamán, cómo viene va a México, vestido? pues con sus ropas ¿autóctonas? Autóctonas, sí. Con o sea, ropas con autóctonas. una Pues son túnica, como túnicas sí, blancas, un poco con sus como zapatos. nuestros huichiles. Un poco como nuestros. Huicholes. Sí. Ajá. Y a ajá. ver, estamos hablando de hace 24 años, ¿no? ¿Esto es a Polanco? No, esto fue más hacia la zona de satélite. Por Era una satélite, casa por ahí. Pero por fue alguien satélite. que trajo a este chamán porque vivió esta experiencia allá. ¿Y se sientan en un círculo? Nos sentamos en un círculo. Yo con esta información que traía de estos 2 libros, nos sentamos en este círculo y te tomas este té. O sea, es un té que sabe muy fuerte, es un sabor muy, muy amargo. Y lo que pasa, pues, es que entras a un estado alterado de conciencia, ¿no? Y entras en este estado alterado de conciencia, pero entras también a una purga física con esta medicina. Sí, vomitas, sí. O sea, hay gente que no, hay gente que sí, yo sí. En este caso, pues yo sí tuve una purga. Durante algunos días antes dejé de tomar mis medicinas, ¿no? Porque yo, o sea, fue lo que investigué. Entonces dejé de tomar mis medicamentos. Tengo esta purga física, pero también una purga mental y emocional muy, 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 muy poderosa. ¿Cómo Pues, es esa purga? Lo que pasa durante esta ceremonia es que yo tengo la misma experiencia, Sabina, que tuve con esta muerte física que tuve en esta depresión, cuando tuve la depresión muy profunda. Que te vas a este espacio, a esta unión con el todo, donde ya no eres un cuerpo físico, ¿no? O sea, es la muerte del ego. Con esta medicina, sobre todo, le llaman que se muere el ego. Es porque el activo, la sustancia activa es el DMT. Y el DMT lo produces cuando te mueres y cuando naces. El ayahuasca. Cuando tomas ayahuasca. O cuando tomas ayahuasca.
Ahora, pierdes noción de quién eres según el ego. Sin embargo, no pierdes contacto con tu cuerpo, ¿cierto? No, abres los ojos. O sea, te vuelves cuerpo. Y te vuelves cuerpo, ¿no? Entonces, Y ese cuerpo está conectado a esto que tú llamas espíritu, el todo. El todo, el ¿Qué universo. es eso? ¿Es una energía? ¿Qué es? ¿O ves cosas? Puede pasar ver colores, está pasando al mismo tiempo cuando el chamán está haciendo música, ¿no? Tiene tambores, tiene cuencos, tiene campanas, entonces estás tú escuchando esta música y esta música es parte de la medicina también. O sea, para ellos la música es igual de potente que estas moléculas, ¿no? Que estas plantas. Entonces tú al escuchar la música te estás yendo puedes ver colores, pero te estás disolviendo esa parte del cerebro que te dice quién eres, qué tienes que ser, toda esta parte, y te estás yendo a un espacio donde te conectas con, me parece que, te voy a decir la experiencia, lo voy a tratar de poner en palabras. A ver, prende tu ego. Voy a apagarlo, voy a tratar de apagar mi ego y voy a irme a esa experiencia. Okay. Es una mezcla de energía con emoción, de un profundo placer, amor. Me parece, el significado de grace, de la gracia. Gracia, del estado de gracia. Es el estado más absoluto, más divino. Y las religiones dicen que es por gracia que conoces a Dios. Exacto, y es que así es. No por alcanzarlo, sino por gracia. Y que te reconoces como Dios. Y en ese estado es en el que yo dije, ya sé quién soy, realmente. Dime, ¿cuánto duró la experiencia? Unas 8 horas, 8 o 10 horas. Sin angustia, dices. Sí, no. En estado de gracia. En estado de gracia. Y bueno, sales de allí, ¿qué pasa con tu depresión? Ya no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esto es cuando tienes como 30 años. Tengo 30 años, de un día para otro, y es mi experiencia, lo quiero aclarar. No vuelvo a tomar medicinas, no vuelvo a ir a terapia. Y en ese momento tomé yo el poder de mi vida. Dejé de ser la víctima ¿no? La víctima de lo que me pasó de niña, ¿no? Mi historia, mis traumas. Y en ese momento retomo el poder de mi vida, de mi salud, de mi futuro y de mi presente. Muchos años después, durante la pandemia, te regresa la depresión. Durante la pandemia me regresa, y por eso creo que no hay una edad en la que tengas unas crisis existenciales, son momentos. En esa pandemia, ¿hace cuánto fue, no? O sea, hace 4 años. En ese encierro, empiezo a sentir un poco esa ansiedad que sentí tantos años antes, ¿no? Ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y otra vez como estoy haciendo en mi vida lo que realmente venía a ser, como esa crisis un poco, ¿no? A ver, y después de tantos años ya, claro, con mucho éxito profesional, después de todo lo que hice en la política, siendo ya senadora, ¿no? Y ahí es cuando recordé, dije, a ver, ¿no? O sea, hay medicinas para esto, ¿no? Para reconectarme otra vez con quien realmente soy. Y ahora sí, ya con mucha información. Ajá. Mucha información. Y eliges qué tomar. Y elijo más bien regresar de la pandemia al Senado, porque estuvimos en pausa teniendo las sesiones en línea. Dije, lo primero que voy a hacer regresando es presentar una iniciativa para reclasificar, despenalizar los hongos y los IVES. ¿Tomas hongos para salirte de la depresión de la pandemia? ¿Hongos mexicanos? Mexicanos. ¿Oaxaqueños? Oaxaqueños. Estoy adivinando bien. ¿Con un chamán mexicano, con un curandero mexicano? Sí. ¿Podemos saber el nombre? Alejandrina. Alejandrina, es de Oaxaca. Una mujer, es de Oaxaca, es de Huautla, del lugar de donde es María Sabina. Oh, sí. Oh, sí. Es una mujer medicina.
Mujer medicina una la mujer llamas. medicina. Entonces la invitan a la Ciudad de México y tienen la ceremonia con ella. Voy a Huautla. Vas Voy a a Huautla Huautla y tengo la ceremonia con ella. con ella. ¿Y con otras personas? Con mi esposo. Con tu esposo. ¿Nos puedes describir la ceremonia un poco? ¿Sucede en una cabaña, en la cabaña La ceremonia de ella? La ceremonia sucede en un temazcal. Y quiero de verdad aquí honrar a los hombres y mujeres medicina que han resguardado esta sabiduría a lo largo, Sabina, de muchos años. En los 1500, cuando se colonializa México, y no solamente México, sino tantos países de Latinoamérica, se colonializa una cultura con todos sus rituales, Pues todo con el todas sus continente, creencias, ¿no? de todo el continente. Sí. Y hubo hombres y mujeres muy valientes que pudieron resguardar esta sabiduría, estas medicinas. Y gracias a ellos, a pesar del colonialismo, se pudo tener esta información. Cuéntanos de la ceremonia. La ceremonia para esta nación, para los mazatecos, que no nada más son en Oaxaca, son en varios estados. La nación mazateca es varios estados, son varios pueblos originarios que siguen utilizando estas medicinas. Es un ritual. Las ceremonias son rituales que están llenos de símbolos. Ellos invocan tanto a los elementos, ¿no? El fuego, el agua, la tierra, el aire, ¿no? Los invocan, pero también invocan figuras religiosas, ¿no? Que aprendieron durante estos cientos de años también a integrar a la Virgen. A la Virgen, sí. Sobre todo la Virgen, ¿no? Uh-huh. La Virgen está dentro de estos rituales. Los temazcales son parte de este ritual, donde están los elementos además. Entonces, la ceremonia fue dentro de un temazcal. ¿Temazcal es un baño? ¿O también puede ser otra cosa? No, un temazcal es esta construcción de piedra donde dentro hay fuego. ¿Y el abuelo fuego. ¿Están ustedes? Estamos nosotros. En sus vaqueros normales. Sí, ¿Y quién más está? Está la abuela. Y con todos los elementos. ¿Qué edad tiene ella? No sabe. Buenísimo. ¿Sí? No sabe. No, pues ya. No sabe cuántos años tiene. Entonces, están ustedes dos y ella. Y ella. Nadie más. Y bueno, los hongos, yo ya después supe, hay abuelos recolectores, hay abuelos que se encargan de recolectar los hongos. Y además, Sabina, me parece interesantísimo que justo estemos hablando de esto, de los hongos hoy, ¿no? Para los mazatecos, justo el verano, que son las lluvias, es justo los meses donde se dan los hongos. Época donde se dan los hongos. En la humedad, sí. Sí, le dicen hongosto, de hecho, ¿no? Donde se dan los hongos, por las grandes lluvias en toda la nación mazateca, es donde se dan los hongos. Y hay abuelos recolectores que se encargan de recolectar los hongos. Hay diferentes tipos de hongos. Hay hongos secretos y hay otros hongos que sí te dicen los nombres, ¿no? Entonces, ellos deciden qué hongos te dan, recogen los hongos y hay toda una ceremonia con los hongos, los tapan los niños, ellos les llaman los niños, los tapan para que la luz no les da, les rezan, hacen rezos y bueno, te dan los hongos y te los comes. Te comes los hongos y ahí van invocando, va haciendo toda la ceremonia con todos, con estos símbolos, con estos rituales y va trabajando contigo conforme lo que ella también va viendo, ¿no? Es un canal, se convierte en un canal. Y este canal, pues con lo que ella va viendo, te va diciendo y te va guiando y te va trabajando y te va limpiando. Antes te pasa el huevo, te pasa un huevo. Para limpiarte. Para limpiarte. Para que el huevo absorba las malas vibras. También les dice mucha información a las abuelas. Por ejemplo, cuando te pasaron el huevo, ¿qué dijo tu huevo? Bueno, mi huevo dijo muchas cosas, pero también ahí salió cosas que tenía que hacer, cosas que tenía que decir. ¿Cómo qué? Pues a quién invocar, ¿no? A quién, qué tenía que hacer, o sea, con mi mamá, con mi papá, con mis hijas, en mi vida, con mi trabajo. Y salió mucho lo que tenía que hacer también en el Senado con los hongos.
Vamos a regresar para que nos digas precisamente qué hiciste en el Senado al respecto de esta medicina antiquísima que nace de la tierra. Volvemos en un instante. Llevamos muchísimas décadas, o sea, varias décadas con una crisis, una desconexión de la comunidad, de rituales, de nuestros valores, de la familia, de quiénes somos. Y llega el COVID y en el encierro se destapa. Y esta crisis de salud mental mundial, que es una de las más graves que hay en el mundo, llevó a la investigación de estas moléculas. O sea, lo que a mí me encanta es que algo que estuvo en el estigma durante tantas décadas, la crisis de salud mental, en varios países, investigadores muy serios, universidades muy serias, dijeron, oye, estas moléculas tienen un potencial terapéutico muy fuerte. Las moléculas de los psicodélicos. Ajá. Porque de los psicodélicos puede ser los hongos, puede ser el ayahuasca, puede ser el sapo, ¿no? Que también tiene... ¿Qué es el sapo? El sapo es un sapo de Sonora. Ah, caray. Que sus glándulas, las glándulas que producen DMT. La misma, es un DMT un poco diferente, es una molécula diferente a la de la ayahuasca, pero también hay muerte del ego. Alejandra, nos contabas que en esta ceremonia de ingesta de hongos te pasan un huevo por todo el cuerpo y después abren el huevo y dice cosas, el huevo, y lo lee tú le llamas la abuela. La abuela. La abuela. Entonces, entre las cosas que te dicen qué tienes que hacer con tu papá, con tu mamá, con tus hijas, supongo con tu esposo, con tu carrera, con tu casa, y te dicen, esto lo tienes que llevar al Senado. Descríbenos esto. ¿Qué tienes que llevar al Senado? Eras senadora entonces. Senadora, honrar esta medicina. Estas medicinas, saben, esto es de verdad increíble, me parece. Las drogas se categorizan en listas. La lista 1 es la más restrictiva. Ahí están todas las sustancias que hacen más daño a la salud. Se consideran que pueden generar adicción, que no tienen ningún valor terapéutico y que pueden generar gran daño a la salud. Y ahí están la heroína, la cocaína, en fin, hay un listado. No, el fentanilo no está en la lista 1. Ah, caray. Porque el fentanilo tiene usos médicos muy importantes. Sí. Pero la ingesta directa es... No, lo que está pasando ahora es un suicidio, pero el fentanilo se usa, no puede haber una cirugía sin el fentanilo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es es una de las grandes medicinas que se usan en la medicina, pero está habiendo un grave problema de adicción. No está en la lista 1. Te interrumpí, estas son las más restrictivas. Duras. Hay 5 listas. Los psicodélicos están en la lista 1. ¿En los más duros? En la más dura, la más restrictiva. ¿De veras? ¿Los hongos están allí? Ahí están los hongos. La ayahuasca está ahí. Está ahí. La marihuana no. La marihuana ya se sacó. ¿Se sacó? Ya se sacó. Ajá. Ya está en la lista 4. Ah, qué interesante. Exacto. Entonces, están en la lista 1. ¿Y cómo pasa esto? En los 50 había una investigación riquísima sobre los psicodélicos, avances importantísimos del uso de los psicodélicos para diferentes padecimientos. Pero en los 70, y un poco regresándonos a qué estaba pasando en el mundo en los 70, la contracultura, la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etcétera, el presidente Nixon dice, a ver, tenemos que parar lo que está pasando, ¿no? El movimiento la guerra hippie, contra las drogas. La guerra contra las drogas. Es una guerra contra las drogas. Ahí empieza la guerra contra las drogas. Donde están incluidas toda esta medicina ancestral. Y ahí meten todo. Incluidas los psicodélicos. Se detiene la investigación de los psicodélicos en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa, se detiene, porque todos los países se empiezan a sumar a estas listas, incluido México. Solo que México va más allá.
La lista internacional, las listas internacionales, está la psilocibina y la psilocina. La psilocibina es uno de los alcaloides que están en los hongos, los hongos psilocibes. Y México aumenta los hongos psilocibes. O sea que en la lista 1, en México, está psilocibina, psilocina y hongos psilocibes. ¡Qué barbaridad! Entonces hay una guerra, y allí es donde se sataniza, bueno, no se sataniza, se criminaliza. Se criminaliza y sí se sataniza. La cosecha y el tráfico, y la venta y el consumo. Y el consumo. ¿Y qué es lo que pasa a partir de los 70s? Empieza a haber un estigma muy fuerte con la palabra psicodélicos. Sí. Y hay un estigma que a la fecha existe. Cuando yo estoy... Alejandra, con excepciones como la obra de Carlos Castañeda, ¿no? Que es que leyó el mundo entero y que se trata de un antropólogo que viene a México y ingiere hongos y sufre sucesivas iluminaciones. Digo, Sí. Con estos pequeños momentos, o el doctor Greenberg, que también van con María curaba. Sabina. Sí. ¿No? Y estos investigadores que llegan con la abuela María Sabina y que dan a conocer al mundo los hongos mágicos, que se les llama, los hongos psilocibes, se dan a conocer al mundo gracias a María Sabina. Claro. ¿No? Y es portada de la revista Time, esta experiencia que tienen, ¿no? Y entonces se da a conocer al mundo. Claro. No, pero era la subcultura. Es eso. la subcultura. Ajá. La subcultura. ¿Por qué? Porque seguían siendo ilegales. Así es. Y eras un criminal drogadicto si probabas los psicodélicos. Ajá. Y pues siguen en la lista 1. Siguen en la lista 1. Platicamos antes de que prendieran las cámaras que si los gringos fueran los cultivadores de hongos, ya estarían totalmente legales y habían hecho una industria. Igual pasó con la marihuana, que ahorita está menos penalizada que antes, pero si ellos hubieran sido los grandes cultivadores de marihuana, hubieran sido siempre legales. De hecho, los norteamericanos, en cuanto tienen suficiente cultivo dentro de su país de marihuana, es cuando legalizan la marihuana. Porque ya hay una economía, ¿no? Ya hay una economía. Ahora, ellos ven por sí mismos. Sí, pero los tontos somos nosotros que absorbemos una cultura ya estamos esperando. Que enajena a la nuestra. Exacto. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Estamos pasando por un punto de inflexión. ¿Qué es lo que pasa? El COVID pone de manifiesto, abre una profunda crisis de salud mental que estamos viviendo en el mundo por muchas cosas. Una, la tecnología, la hiperconectividad, ¿no? Nuestro cerebro no puede procesar la cantidad de información que estamos procesando todos los días. Y mira que tú eres experta en eso. Y yo soy, y aquí es donde quiero juntar los puntos de mis experiencias, ¿no? Sí. Mi experiencia en tecnología, tengo toda mi vida profesional, llevo trabajando con tecnología. Lo que está pasando con la tecnología es que nuestros cerebros procesan el cambio de forma lineal y la tecnología es exponencial. La cantidad de información que consumimos hace que estemos en una crisis muy profunda de sentido. Otra vez, ¿no? Regresamos a la crisis de sentido. Totalmente, y además siempre estamos allá en lugar de estar aquí, presente y conectados con... Y en tu cuerpo. Y en tu cuerpo. Bueno, siempre estamos en nuestro cuerpo y siempre estamos acá, pero nuestra mente está enloquecida. Está enloquecida y está en adicción. Porque esto nos genera picos de adicción, picos de dopamina, eso está comprobado. Sí. Estamos en adicción constante. Imagínate entonces nuestros cerebros versus los cerebros de los niños que no han terminado de madurar. Entonces, bueno, lo que pasa con COVID es en el encierro, que a mí me pasó, ¿no? Regresé a tener ataques de pánico, a una crisis de sentido, de qué hago, estoy haciendo lo que vine a hacer en el mundo, ¿no? Todo esto que me vuelve a pasar. Lo destapó la enfermedad, porque ya estaba allí. Ya estaba. O sea, llevamos varias décadas con una crisis, una desconexión de la comunidad, de rituales, de nuestros valores, de la familia, de quiénes somos. Y llega el COVID y en el encierro
se destapa. Y esta crisis de salud mental mundial, que es una de las más graves que hay en el mundo, llevó a la investigación de estas moléculas. O sea, lo que a mí me encanta es que algo que estuvo en el estigma durante tantas décadas, la crisis de salud mental, en varios países, investigadores muy serios, universidades muy serias, dijeron, oye, estas moléculas tienen un potencial terapéutico muy fuerte. Las moléculas de los psicodélicos. Ajá. Porque de los psicodélicos puede ser los hongos, puede ser el ayahuasca, puede ser el sapo, ¿no? Que también tiene... ¿Qué es el sapo? El sapo es un sapo de Sonora. Ah, caray. Que sus glándulas, las glándulas que tienen producen DMT. La misma, es un DMT un poco diferente, es una molécula diferente a la de la ayahuasca, pero también hay muerte del ego. Con las glándulas, cuando exprimen las glándulas del sapo y sale esta sustancia que les devuelve un cristal que se fuma y te lleva a esa disolución del ego también. O sea, es el DMT también. ¿Cuánta gente hay deprimida en el mundo? 1.500 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de padecimiento de salud mental. 1.500 millones o sea, es una locura. Sí. En México, 15% de los adultos, 20% de las mujeres tienen depresión. Danos alguna clave para entender cuándo hay depresión. Cuando dice esto es depresión, esto no es tristeza, esto no es un problema, esto es depresión, esto es una enfermedad que se llama depresión. Muchos días en los que te cuesta mucho trabajo, no te sientes contento, no sientes ese mínimo nivel de vitalidad, de felicidad, de ganas de estar aquí, ¿no? Cuando ya pasan por tu mente estos pensamientos de quizá no debería estar vivo, quizá estaría mejor, ¿no? En otro lugar. La ansiedad, ¿no? Y también empieza, la ansiedad la estamos normalizando. La angustia, sí, pues hace ¿no? rato, hasta toda la filosofía europea es una filosofía sobre la angustia. Schopenhauer, con todos sus descendientes, especialmente Sartre, el existencialismo, es un hacer sentido de la angustia como el estado natural del ser humano. Del ser humano. Yo estoy convencida que es falso. Yo estoy convencida que es completamente falso. No venimos a eso, ¿no? A estar angustiados que algo nos cure afuera. Afuera. Y sin tener nosotros la agencia de nuestra felicidad, ¿no? De nuestra plenitud. Y sin estar conectados con lo de afuera. O sea, porque la angustia es textualmente que se te cierra la garganta más otros síntomas. Estoy citando a Schopenhauer, pero Schopenhauer dice eso es lo que mueve al mundo y lo que mueve a los seres humanos. Entonces, la desconexión con el afuera, el todo, los otros, es el individualismo total. Sí. Fíjate que hay un escritor que me gusta mucho. Uno de los libros que más me impactó se llama Stealing Fire, Robando el Fuego. Y empieza hablando del soma, de esta sustancia que tomaban los griegos, ¿no? En estas reuniones que tenían los grandes pensadores y que ingerían el soma, que no se sabe bien a bien qué es, pero se cree que eran hongos. Probablemente. Es muy probable, donde entraban estos estados alterados de conciencia, donde encontraban la sabiduría y las respuestas a todas las preguntas. Claro, ¿no? Claro. Y ahí empieza, ¿no? Y ellos decían, o sea, ¿cómo? Ahí está el fuego, tu fuego, ¿no? Tu razón de estar aquí, tu conexión con el todo. ¿Cómo robamos ese fuego, no? O sea, ¿cómo recuperamos ese fuego, pero que todos lo tenemos? Yo lo he vivido con varias plantas, con hongos, pero ya lo encontré en mí. Y eso es recuperar ese fuego, eso es recuperar la agencia. Y este escritor, lo que dice es, esta velocidad del cambio
que no alcanzamos a procesar porque nuestro cerebro no ha evolucionado para ese cambio exponencial que estamos viviendo, y ahora con la inteligencia artificial, que soy experta también en eso aún más, nos ha provocado una crisis de sentido difícil de medir. Esta crisis de sentido nos tiene en este estado. Nos tiene en un estado de adicción, puede ser a esto, puede ser a cosas que nos mantiene adormecidos. Al dinero. Al dinero, al trabajo, a las drogas. Al prestigio. Al prestigio, al poder. Al poder. Sí. Al sexo. El más, algo afuera. Algo afuera, ¿no? Que nos tiene adormecidos y que nos tiene desconectados. ¿De qué? De mí. Me tiene en esta desconexión. Alejandra, haces varios foros, conversatorios, parlamentos abiertos con expertos en estas sustancias, científicos, terapeutas, psiquiatras del Instituto Nacional de Psiquiatría, abogados, funcionarios de salud, expertos en políticas de drogas y curanderos indígenas. ¿Y qué aprendes tú y qué aprenden todos en esos foros? Para empezar, yo, regresando de COVID, traía una iniciativa de tres hojitas. Voy a sacar de la lista 1 a la lista, yo decía 4, ¿no? Igual que cannabis, los hongos, y la voy a despenalizar, ¿no? O sea, que del código, hacer modificaciones en el Código Penal para que ya no se criminalice. Y el universo cambia este plan, y en el camino me encuentro con expertos en políticas de drogas. Natalia Rebollo, una maravilla de mujer, que me presenta a hombres y mujeres de pueblos originarios. Sabina, pongo en pausa la iniciativa. Rompí la iniciativa de 3 hojas y dije, no, esto es mucho más grande que esas 3 hojas y esto es mucho más grande que yo. O sea, y ahí de verdad fue como una misión. O sea, eran los últimos 3 años, mis últimos 3 años en el Senado. Y yo dije, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? Esto, tengo que reunir en el Senado, traer a hombres y mujeres medicinas de pueblos originarios que han resguardado este conocimiento. Tengo que traer a la comunidad científica, tengo que traer a la comunidad médica, tengo que traer expertos en regulación y política de droga. Y en una mesa, en foros, tenemos que escuchar todas las visiones, todas las perspectivas, nacionales e internacionales, ¿eh? Y tengo que hacer una iniciativa que se merecen estas plantas, estos hongos. Esto es el Senado. ¿Qué fecha sucede ese gran foro? 21 de enero de 2021. 21. Y el Senado dice... El Senado abre las puertas. Y el Senado dice, esto es maravilloso, legalicemos. El Senado en ese momento escucha todas las visiones, escucha la visión de los pueblos originarios, la cosmovisión, que es una visión bien diferente a la cosmovisión de los científicos. Los pueblos originarios hablan del espíritu, que estos hongos y estos hongos o animales o plantas, no el peyote o cactus, tienen un espíritu. Los científicos hablan de moléculas. Danos 2 libros que debemos leer para entender la cosmovisión de los curanderos y otro que tenemos que leer para entender la cosmovisión de los científicos respecto a esto, lo llama sustancias psicotrópicas. Ajá. Yo les recomendaría Recapture the Rapture de Jamie Will, librazo, y Stealing the Fire. Stealing the Fire es sobre robando el fuego, es sobre la visión. Es que habla de autóctona. Las dos visiones. Es que habla de las dos visiones. Okay. Y me parece que ahorita estamos justo en el momento que tenemos que tender este puente entre las dos visiones. Tenemos que recuperar esta sabiduría ancestral porque son plantas, hongos, cactus, animales de la naturaleza, que la naturaleza ha dado y que se han consumido desde hace miles de años. Se dice que así se creó el lenguaje. ¿Cómo? Cuando en la evolución de los humanos se encontraron estas sustancias por accidente y que con esos estados de conciencia fueron evolucionando los cerebros.
y necesitamos evolucionar rápidamente para integrar la inteligencia artificial y necesitamos la evolucionar. hipercomunicación en la que estamos. Esos son los libros que yo les recomiendo. Hay libros, bueno, de Alexandra Shulgin, de muchísima investigación que hizo científica sobre estas moléculas. Me encantan a mí Pikal y Tikal. También me gustaría, o sea, 2 libros científicos muy, muy interesantes, científicos. Y creo que lo que pasó en el Senado, Sabina, con ese foro, de verdad, fue, o sea, empezó a moverse muchísimas cosas. Una, que se empezó a hablar de un tema tabú. 2 temas tabús, ¿no? Salud mental, adicciones, depresión, ansiedad, abuso de sustancias, o sea, y por otro lado, psicodélicos. Y cuando hablas de 2 temas tabú y los juntas, pues hay explosión, pasa de todo, ¿no? Fue mucha gente tanto a participar como a escuchar. Y no sabes cómo la iniciativa de ser 3 hojas parece hoy una tesis, ¿no? Pero eso es bueno y es malo. ¿Es bueno y es malo en qué sentido? Pues que se vuelve complicada. Pues no se vuelve complicada. Lo complicado fue que todas estas visiones, la cosmovisión de pueblos originarios hablando del espíritu, meterla a la ley. Bueno, ya te entendí. O sea, la argumentación se vuelve voluminosa. Pero la argumentación. Sigue siendo la meta cambiar la ley. La meta es cómo hacemos para que en la Ley General de Salud y en el Código Penal los psicodélicos sean parte de la salud pública. Tú has hablado, las cosas que he citado aquí es de un artículo de Eugenia Coppel publicado en el periódico El País, por ahí, por 2021. Tú has hablado que te imaginas al Seguro Social impartiendo terapia con psicotrópicos. Vamos a una pausa y volvemos a hablar de eso en nuestro último bloque de conclusiones. Volvemos. Más allá de que esto sea un tema New Age, ¿no? Y que estemos hablando No creo, Alejandra. Esto es ya ciencia. Muchos países con investigaciones muy serias, muy serias, con ensayos clínicos ya con humanos, países como Australia ya despenalizaron, reclasificaron los hongos para uso terapéutico. Varios estados en Estados Unidos, varios países en Europa. En Canadá también. En Canadá. O sea, ya hay soporte científico que dice lo que pasa en tu cerebro y lo que pasa en tu cuerpo con estas sustancias. O sea, ya hay investigación científica. Más allá de los datos que tienen los pueblos originarios, dicen, pero ¿por qué tenemos que hacer investigación si llevamos usándolos miles de años? Sí, pues sí. Para ver. Pero para esta época, estos gobiernos modernos que necesitan ciencia, ya hay ciencia, Sabina. Ajá. Ya hay ciencia que respalda qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con depresión, con ansiedad, con adicciones, con trauma, con estrés postraumático, con Alzheimer, con demencia, con cáncer. O sea, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que puede curar enfermedades? Alejandra, nos estás contando que todos los senadores y también ¿quién presidía el gobierno entonces? López Obrador, se sentaron y comieron hongos y todo cambió. ¿Es verdad? Ese es mi sueño. Ese es No, a ver, yo creo que de verdad si los políticos consumieran hongos, cambiaría tanto la forma de hacer política. De verdad, Porque verían, o sea, en esa disolución del ego y ver que sí somos parte de un todo, cambiaría tanto la política y cambiaría tanto nuestro país. El Senado que se llama el Temazcal Mayor, imagínate una ceremonia entonces ahí. Todos, pues cada semana, o sea, que lleguen a conclusiones no por luchas individuales de poder, sino por conjunción con el todo, imagínate. Por bienestar común, por el bien común.
Seguramente los mayas tenían métodos de llegar a decisiones así. Por eso Bueno, no y te digo entendemos que tantas cosas de la cultura con el maya. soma o sea, Seguro. claramente. Y a Platón seguramente se le fue chueco el hongo y entendió todo mal, pero Aristóteles entendió todo bien. Todo bien. Que, sí, que es la tierra, ¿no? Que él dice, la tierra no necesita ninguna explicación, hay que observarla. Y dice eso de cada objeto del universo. No necesita una explicación, necesitas observarla, nada más abre los ojos. Es el gran maestro, ¿no? Así, Aristóteles es el genio el creador de la cultura realmente. Me parece a mí. No te distraigo, está muy emocionante lo que nos estás contando. Yo, más allá o sea, de que esto sea un tema New Age, ¿no? Y que estemos hablando No creo. No, a ver, Alejandra. Esto es ya ciencia. Muchos países con investigaciones muy serias, muy serias, con ensayos clínicos ya con humanos, países como Australia ya despenalizaron, reclasificaron los hongos para uso terapéutico. Varios estados en Estados Unidos, varios países en Europa. En Canadá también. En Canadá. O sea, ya hay soporte científico que dice lo que pasa en tu cerebro y lo que pasa en tu cuerpo con estas sustancias. O sea, ya hay investigación científica, más allá de los datos que tienen los pueblos originarios. Dicen, pero ¿por qué tenemos que hacer investigación si llevamos usándolos miles de años? Sí, pues sí. Para ver, pero para esta época, estos gobiernos modernos que necesitan ciencia, ya hay ciencia, Sabina. Ajá. Ya hay ciencia que respalda qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con depresión, con ansiedad, con adicciones, con trauma, con estrés postraumático, con Alzheimer, con demencia, con cáncer. O sea, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que puede curar enfermedades? Claro, y estamos usando... Yo estudié psicología y teníamos cursos de psiquiatría y a mí me aterró lo que yo vi en la psiquiatría. O sea, yo vi mucha gente quemada, ¿sabes? Por la psiquiatría. O sea, sí que están vivos, pero se han vuelto unos cojines. Sí. Van de un lugar a otro. Nuestros fármacos son muy peligrosos, los fármacos procesados en laboratorio. Mira, yo no creo que sean, yo creo que los fármacos tienen ciencia también atrás. Pues ¿no? sí. O sea, es tecnología, pero también las plantas es tecnología. O sea, lo que pasan, entonces hay que saber, y no sabes para mí lo maravilloso que fue, Sabina, escuchar a hombres y mujeres, abuelos y abuelas, hombres y mujeres medicina, a hablar con científicos, con psiquiatras, con doctores, con investigadores. ¿Y tú realmente te imaginas en el Seguro Social Sí, claro. Claro. Porque no basta nada más que te den la sustancia. No. Hay un ritual, quitémosle la palabra ritual, que suena como antiguo. Hay un procedimiento para que esto haga efecto y haga efecto benéfico. Claro. A ver, la iniciativa de ley que yo presenté en el Senado es solamente empezamos con los hongos psicodélicos, con los hongos psilocibes. Ajá. ¿Por qué? Porque el peyote está en peligro de extinción. Y los wixárikas nos pidieron no tocar el peyote, porque es su medicina. Sí. Entonces, en este momento la iniciativa solo habla de los hongos. Estamos empezando con los hongos. ¿Por qué? Porque los hongos se dan en todas partes. Incluso las podrías tú cosechar en tu casa. O sea, sembrar y crecer en tu casa. Entonces, simplemente por el potencial hablando ya de un sistema de salud pública, necesitas entonces una gran cantidad de hongos, ¿no? Entonces procedió a votarse la ley o no? No, o sea, se presenta la iniciativa en el Pleno y se va a la Comisión de Salud. O sea, sigue en la Comisión de Salud esta iniciativa. Pero fue meses de trabajo de la iniciativa. Es una iniciativa de verdad muy fuerte, o sea, está muy bien fundamentada y es una iniciativa que lo que busca es... tenemos que hacer investigación con los hongos, ¿no? Y yo esto también platiqué con gente del gobierno de COFEPRIS y de la Secretaría de Salud, con gente del Instituto del Juan Ramón de la Fuente de Psiquiatría, psiquiatras del Juan Ramón de la Fuente y gente de gobierno participó en la construcción de esta iniciativa y están muy interesados de la CONASAMA, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Salud Mental y Adicciones, participaron en la construcción de esta iniciativa. ¿Quién se opone? Pues no creo que haya una oposición real. Lo que pasa es que yo salgo del Senado
Ajá. Y entonces nadie agarró esta bandera dentro del Senado. Ha habido senadores que me han dicho, no podemos, hay que volverla a presentar, hay que debatirla, discutirla ya en el Pleno para que se vote. Yo creo y hago un llamado, es una iniciativa que está muy bien fundamentada, que está muy sólida, que lo que busca es uso terapéutico de los hongos psilocibes, investigación de los hongos psilocibes y la integración de este conocimiento ancestral con el conocimiento científico para crear algo como lo que se ha creado en Perú con el San Pedro. Son estas clínicas multiculturales donde se integra la sabiduría ancestral con la sabiduría moderna. Ajá. Es un nuevo paradigma de la ¿Y salud. quién asiste? ¿El San Pedro son estas clínicas? San Pedro es un cactus en Perú, como el peyote en México, que es mescalina, ¿no? O sea, la sustancia activa es la mescalina. Pero llega la gente y tienes a un doctor con un chamán o con un hombre o mujer medicina. Y te está viendo, o sea, es una integración cultural, es una integración de sabidurías, es una integración de tecnologías. Y creo que ese es el futuro. Ese debería de ser, Bueno, sobre todo para países como México. Exacto, te iba a decir esto, es un gran boleto para los científicos, para los médicos, para los psiquiatras mexicanos. Voltear a ver lo que nace aquí. Nace aquí. México es el país que más variedad de sustancias psicodélicas tiene en el mundo. Deberíamos de ser punta de lanza en la investigación psicodélica, deberíamos de ser punta de lanza en estas clínicas multiculturales donde hombres y mujeres medicina estén con científicos, con médicos, trabajando de manera conjunta en las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y que esto sea parte de la salud pública. ¿Por qué? Porque lo tenemos, simplemente por eso, porque lo tenemos. Entonces me parece increíble que un país como México no esté liderando la conversación, no esté liderando la investigación y no esté liderando ya la regulación de estas sustancias. ¿Qué necesita suceder en el futuro próximo? Despenalizarlo y reclasificarlo. La iniciativa lo que busca, Sabina, son 5 cosas. Una, que pasen de la lista 1 a la psilocibina, que pase de la lista 1 a la lista 3. ¿Esto qué quiere decir? Que los doctores con cédula profesional te puedan recetar psilocibina en cápsulas. Los hongos psilocibes que pasen de la lista 1 a un nuevo capítulo que estamos proponiendo crear, donde se abre en 2. Una regulación para los terapeutas que quieran dar hongos y una regulación específica para poner al centro a los hombres y mujeres medicinas que sigan haciendo sus ceremonias, pero que ya se les honre y se les retribuya el dar estos hongos. Y tercero, proteger para que las farmacéuticas no puedan patentar estas moléculas. Importante. Los recursos genéticos no se puedan patentar. ¿Por qué? Porque son de la naturaleza. Entonces, estamos protegiendo los recursos genéticos. 4, estamos protegiendo la zona donde crecen estos hongos. Claro. Hay hongos endémicos de México, estamos protegiendo toda la zona. Así como está protegido la zona donde crece el peyote, proteger toda la zona donde crecen los hongos. Y 5, hacer que México sea líder, que haya una protección, que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de estas medicinas. Alejandra, yo estoy segura que mucha gente que nos está viendo está entusiasmada con tu propuesta y dentro de ellos habrá quienes les interese tan vivamente y coincida tanto con sus planes de vida que quieran comunicarse contigo para decirte vamos a hacer ese frente. ¿A dónde se comunican contigo? Mis redes sociales, Alejandra Lagunes en Instagram, en LinkedIn, Ale Lagunes en Twitter, y ahí estoy, y de verdad sigo trabajando muy de cerca con los pueblos originarios, muy de cerca con la comunidad científica y médica, y no hay que ser ingenuos. Sabina, estamos en el peor de los mundos. La prohibición sigue, y los hongos y los psicodélicos están en el mercado negro. Entonces están los chocongos. ¿Cuánta gente consume hongos
En Millones, México. muchísima gente. Oyes a cada rato Oyes a cada rato que si los chocongos, que si las microdosis, que si los hongos, que si los voy a ceremonia, que microdosis. si voy a... Mucha gente, bueno, muchas mujeres usan estas Gotas. estuchitos Eso- o estuchitos, o estuchitos ahí donde con las tienen microdosis. pedacitos de Entonces ya se está consumiendo. Así es. Pero se está consumiendo sin saber realmente Así si la es. calidad es buena, si quien te lo va a dar tiene las credenciales y la experiencia es. para darlos. Entonces, estamos en el peor de los mundos, ¿no? O sea, el mercado negro existe, la gente los está consumiendo, pero no hay información, no hay educación y no hay, por ejemplo, a quién acudir, ¿no? Si quieres tener una sesión o una ceremonia, ¿con quién? ¿Quién es el bueno? ¿No? Exacto. ¿Quién sí tiene las credenciales, la experiencia para poderlo dar? Hay mucho charlatán también. Entonces, me parece, búsquenme en mis redes, y de verdad creo que creo que la educación es lo que cambia un país. Y la educación sobre los psicodélicos puede cambiar tu experiencia con los psicodélicos. Eso por un lado, porque sí se están consumiendo. Y por el otro lado, tenemos que lograr que en el Senado y en diputados se vote, se discute esta iniciativa que ya está ahí. Se puede perfeccionar, sí, claro que sí, pero que por lo menos se saque del cajón y se ponga sobre la mesa. ¿Por qué? Porque podría ser lo que cambie este país en materia de salud mental y de adicciones. Alejandra, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Muchas gracias, Sabina, por abrirme, por dejar que pueda compartir mi experiencia tanto personal como la iniciativa que sigue en el Senado. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.